el costo de seguir a Jesús. El costo dice ahí de seguir a Cristo o de seguir a Jesús. Todos tenemos que pagar o calcular un costo para seguirlo al Señor. Vamos a ir a la lectura, vamos a ir a la lectura central de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Ya le digo, en el verso 57 al 62. Ahí está la palabra, la escritura, en la placa dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vas. Verso 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida o lugar, cueva, y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Verso 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mis padres. Verso 60. Jesús le dijo a ese hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, o sea, aprobado para el reino de Dios. Hasta acá la lectura que estábamos compartiendo en esta noche. Y comienza acá, vemos tres tipos de personas que le cuesta seguir a Cristo. Quizás nos identifiquemos nosotros con esta palabra, como estos tipos de personas. Dice que primero vino uno, y vino y le preguntó al Señor qué tenía que hacer, estaba dispuesto. Y ese que estaba dispuesto, el primero, dice que en el Evangelio de Mateo aclara que era un escriba, era un religioso, era una persona que conocía de Dios, conocía las leyes, conocía todo. Y le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vaya. O sea, parecía que el compromiso de este hombre era fuerte, era sincero. Te voy a seguir, Señor, a donde vayas tú. Y ahí yo le decía, este hombre que conocía la Escritura. Nuestro Señor le contestó en ese momento, en el verso 58, dice: las zorras y las aves en este mundo tienen guarida y nido, y comida y lugar, pero yo no tengo ni siquiera una almohada en donde recostar mi cabeza. Eso le contestó el Señor. Dice que las zorras y las aves tenían guarida, lugar de comida y lugar donde dormir, donde comer y donde refugiarse. Pero Jesús acá en la tierra no tenía, digamos, un lugar físico, no le prometía nada, no le aseguraba nada en lo material a ellos. Eso quería. Tenía el poder para hacerlo el Señor, pero le decía, yo no tengo nada. Si ustedes buscan algo material, yo no tengo eso, lo que ustedes están buscando. Le decía en ese momento. El Señor estaba probando la fe de este hombre, y de él y de todos los que le estaban siguiendo. Y así el Señor, acá el Señor prueba la fe de este hombre, como a cada uno de nosotros nos va a probar hasta donde decimos que lo amamos y le seguimos y le servimos. Él va a probar nuestra fe hasta donde le amamos y le seguimos y le servimos. Jesús fue a una casa de un fariseo, Simón, y ahí entró una mujer pecadora, dice la Biblia, y derramó un perfume. Y dice que Simón el fariseo no le había dado ni lavado los pies, no le había echado perfume, pero ella lavó los pies de Jesús y derramó ese perfume. Y amó más al Señor, demostró más. Y así es cuando uno ama al Señor, demuestra el amor que tiene, le va a seguir y le va a servir. Dice que nuestra fe va a ser probada. Un versículo para apoyar esto, 1 de Pedro 1:7, el primer versículo que vamos a ver esta noche. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual dice, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en ella alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que nuestra fe va a ser probada como el fuego, como el oro. El oro se lo pasa por el fuego para sacar la impureza, y así va a ser probada nuestra fe. Vamos a pasar situaciones que a veces quiero abandonar, quiero dejar todo.
me cuesta seguir a Cristo. Entonces dice que nuestra fe va a ser probada. Jesús no tenía hogar de comodidad para ofrecerle a ninguno de sus discípulos si lo seguía. El reino de Cristo no estaba en este mundo, en las cosas de este mundo. No estaba Cristo para ocupar ningún cargo político, ninguna empresa, nada, sino que Él quería reinar en los corazones de cada uno y allá en los cielos por la eternidad. Ese era el reino, seguir a Cristo y anunciar. El apóstol San Pablo después comprende esto y llega a decir esto en 1 Corintios 4, 11 al 13, dice, mire lo que llega a decir San Pablo, el apóstol, seguidor del Señor. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No había casa, no había lugar fijo en ello. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Verso 13, nos difaman y rogamos, dice, hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Mire lo que llegó a decir este hombre, hemos llegado a ser, dice, la escoria de este mundo, la basura. Así eran tratados, humanamente eran tratados por seguir a Cristo. Entonces nosotros vamos a pasar por pruebas, dificultades, por causa de Cristo, por seguirlo y servirlo a Él. Entonces veíamos a esta persona que Jesús le decía que los animales tenían, la zorra y los aves tenían sus nidos, pero Él no tenía donde recostarse. Recuerden que el Señor nació en un pesebre, lugar donde comían los animales. Ahí nació Él, no nació en un palacio, en una cuna como el día de hoy. No nació. Entonces el Señor nació en un lugar sencillo y humilde. Se hizo pobre, dice, para que nosotros fuésemos ricos y ricos en abundancia, dice la palabra. El segundo caso le dice, el segundo seguidor le dice, el Señor le dijo una palabra sola, sígueme. Él le contestó, déjame primero, dice en el verso 59, en la lectura central, déjame que vaya y entierre a mis padres. No está claro aquí si el padre había fallecido o tenía que cuidarlo, honrarlo hasta que él falleciera. No dice si está claro esa parte, pero se da a entender esto. O que tenía que esperar o habrá muerto el padre. Y recién tenía que tomar esa decisión. Antiguamente esta costumbre era muy respetada en el pueblo. El duelo por los muertos, el honrar a los padres. Dice antiguamente que si no enterraba un cuerpo, era una marca de desgracia en la familia, por el pecado, la desobediencia que había en el pueblo. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 28, 26. La consecuencia, dice, la desobediencia en el pueblo, que los cadáveres iban a quedar a la intemperie, había que darle sepultura, dice, y tus cadáveres servirán de comida, dice, a toda ave del cielo y la fiera de la tierra, no habrá quien la espante, dice. Entonces ellos tomaban en serio esto del duelo, de enterrar a sus muertos, para que tengamos una idea de lo que pasaba en ese entonces. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. Deja que los muertos, habla los que están en pecado, los que están muertos en pecado, dice la palabra. No los que estaban muertos físicos, sino de los que estaban muertos todavía en el pecado, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos físicos. Pero dice, y tú ve, y esa es la orden, y tú ve. Anuncia el reino de Dios, ya que el Padre, ya sea que el Padre esté vivo o muerto, el llamado del Señor no cambia. El llamado de Dios no cambia nuestra vida. No cambia por la situación que estemos pasando, viviendo. El llamado que el Señor hace en nuestra vida para seguirlo no cambia ni varía. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. Está bien porque nosotros podamos hacer duelo por nuestros seres queridos, por las pérdidas físicas de un ser querido. El Señor sabe el dolor y la angustia. Recuerden que el Señor, pues si aquí es malo, el Señor, ¿cómo le va a decir eso? Que no tiene compasión por los muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Él fue. Estuvo ahí con María, con Marta, lloró con ellos, acompañó el duelo, fue al cementerio, oró, resucitó a Lázaro.
para señal del pueblo. O sea que el Señor sabe el dolor, pero no podemos quedarnos ahí en el dolor, hermano. Tenemos que levantarnos y seguir al Maestro. Seguir, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Quiere que nos levantamos y vayamos a anunciar el mensaje. Dice, ve y anuncia el reino a otra persona que está viva, no que está muerta. Las personas que muerta física ya no se puede hacer nada, ya está muerto. Pero hay gente todavía que está viva. Hay seres queridos, amigos, vecinos, parientes, que están vivos todavía, pero están en el pecado y necesitan escuchar el reino de Cristo. Y nosotros tenemos que anunciarle y hacer la voluntad del Señor. El tercer caso que menciona acá dice, te seguiré, Señor, y déjame que despida primero a los que están en mi casa, le dice acá este varón. Pareciera que este hombre era un campesino o un agricultor. Esto nos recuerda en Primera de Reyes 19:21, donde Elías ve a Eliseo arando y lo llama para ser su sucesor. Pero Eliseo le dice a Elías, primero dice, déjame que vaya a despedirme de mis padres. Y ahí en el 1 Reyes 19:21, ahí aclara qué hizo Eliseo. Y se volvió y tomó, dice Eliseo, un par de bueyes, lo mató y con el arado de las maderas de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dice que en ese momento ahí donde se encontró con Elías, él hizo esto, Eliseo. Mató los animales, coció y tomó una decisión ahí. Del momento que él sacrificó a Dios, le adoró a Dios, el momento que invocó al Señor, ya le estaba sirviendo. Dice, ¿por qué? Ahí aclara, dice que le convidó al pueblo. La ofrenda. Compartió. Entonces, en ese momento ya le empezó a servir Eliseo al Señor. Después seguramente fue a la casa, saludó a su familia y le seguía, dice, a Elías, el profeta mayor, para servirle. ¿Cuál fue la respuesta del Señor, de Jesús al campesino, al agricultor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. En ese tiempo un campesino arando con un animal debe elegir un punto en el horizonte hacia adelante para poder arar en línea recta. Volver la mirada hacia atrás, dice, causa que el campesino, dice, zizaguee y haga una línea chueca durante un año. Se les haga mal el cultivo y será de burla por los otros campesinos, porque ve al arado, ve decir, mira, ha sembrado mal y va a ser burla de todo a su alrededor. Debe esperar el año siguiente para trazar de nuevo, para que no le salga el surco o el arado chueco como pasó al principio. Debemos mirar, dice, hacia el horizonte, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ya una vez que nosotros hemos puesto la mano en el arado para Dios, ya no puedo mirar para atrás. Ya he puesto la mano y a trabajar y poner, digamos, la mirada en Él y seguirlo a Él. Pablo decía, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que tengo adelante. Olvidar lo que queda atrás y poner la mirada a lo que tengo adelante. ¿Recuerdan la esposa de Lot, el sobrino de Abraham? Le había dicho el ángel que no miraran atrás, y ella atrás de espalda de él dice que miró y quedó en estatua de sal. ¿Por qué miró? Porque le gustaba seguramente el placer, Sodoma y Gomorra, porque ahí estaban ellos. Si leen la Biblia ahí en Génesis capítulo 19 le habla de eso. Le gustaba el placer, Sodoma y Gomorra, la vida que llevaban ahí en ese lugar. Entonces dice que ahí en Génesis 19:26, usted tiene ahí, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, dice, de Lot, y se volvió estatua de sal. Y eso es lo que no quiere el Señor, que nosotros miremos hacia atrás, sino que pongamos la mirada adelante. Muchas veces nosotros vivimos en el pasado, incluso ponemos excusa para no mirar hacia el Señor y seguirlo, para seguir al Señor. Grandes hombres de la fe pusieron excusa para seguir a Dios. Algunos ejemplos tenemos a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Quién soy yo para que vaya ante el faraón? Decía Moisés, para que le hable y saque al pueblo
de Egipto. Gedeón, ¿qué dijo? Mi familia es pobre en Manasés. Jeremías, ¿qué dijo? Ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Isaías, soy hombre de labio inmundo, de labio, decía. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Pero Dios es amplio en perdonar y tener misericordia si nos arrepentimos de corazón nosotros y le seguimos. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? Lucas capítulo 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, sea arrepentido, confirma, se alienta, anima a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que no me conoces. Amén. Entonces acá dice que Pedro lo negó, estaba dispuesto. Él se adelantó a las palabras. Entonces nosotros, cuando le prometamos algo a Dios, que tú sí sea sí, tú no sea no, no hagamos voto a la ligera. Y no calculemos el costo, sino que tenemos que calcular el costo para servirle y seguirle al Señor. Pero el Señor sabía el corazón de él, sabía que se iba a arrepentir, que se iba a volver. Por eso le dice: yo he rogado por ti. Y el Señor sabe nuestra falla humana, porque somos humanos, cometemos errores. Sabe nuestras fallas, nuestras condiciones. Entonces nos tenemos que arrepentir, hermano, y volvernos. Como dijo acá el Señor a Pedro: una vez vuelto a mí, sea arrepentido, confirmará los ánimos de tus hermanos. Y eso es lo que pasó después, ya al final, cuando el Señor estaba por ascender, le dijo: Pedro me ama, apacienta mis ovejas. Pedro me ama, apacienta mis corderos. Tú lo sabes todo, le dice. Ya no quería decir ninguna palabra adelantada. Y después lo vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, con la iglesia, levantándose él, con los 11 dice ahí la palabra, llevando adelante la iglesia. Promesa del Señor Jesús al mismo Pedro, que le había dicho, le hace una promesa a él y a todos nosotros. En el Evangelio de Mateo 19, 27 y 29 dice: esta es una promesa para nosotros si le seguimos al Señor. Mateo dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a obtener? Dice. Y ahí le dice el Señor: y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará, dice, la vida eterna. Si nosotros, dice, que pagamos el precio, dice, en primer lugar está nuestra relación con el Señor. De ahí dice nuestro trabajo, dice la Escritura, nuestra familia y nuestro servicio a Él. Así el orden. Entonces dice que vamos a recibir 100 veces en esta vida, y en la vida venidera, dice, la vida eterna. No es que nosotros vamos a abandonar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro familiar, sino que en un orden. Pero Dios ocupa el centro de mi vida. Si le he entregado mi vida al Señor, entonces nosotros tenemos que calcular el costo, calcular la torre. Dice, no se siente y calcula, dice, primeramente. Entonces veíamos 3 tipos de personas acá. Uno que conocía, un escriba, lo menciona Mateo, el otro muchacho, y el último dice que era un agricultor, un campesino en ese momento. Jesús iba a Jerusalén, iba a morir en la cruz. Me dice, yo voy a la cruz, no sé si me quieres seguir vos. Porque él iba camino, dice, a morir ya a la cruz, y se encuentra con esta gente y le habla de esto. ¿Me quiere acompañar? Le dice. Por eso ahí dice el Señor: el que no se niega a sí mismo y toma su cruz,
No puede decirse ser mi discípulo, negarse a uno mismo. Y servir a Cristo lleva muchas cosas. Muchas cosas, muchas renuncias, muchas cosas en nuestra vida personal. Va a costar tiempo, dedicación, desvelo hay, como decía Pablo recién, hambre, peligro, muerte, desvelo, todo. Y es el precio que no queremos pagar. Queremos que el Señor nos dé bendiciones de la cruz, pero no queremos vivir para la cruz. Y es el precio. Ya el Señor nos ha dado la vida eterna y la salvación, es el regalo más hermoso que podemos recibir. Pero ahora está en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Jesús le dijo ahí en San Juan 6, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Porque le he dado de comer o por las señales que hice? Y de ese momento se volvieron todos atrás, dice. Y ahí estaba con los 12 y le preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí Pedro, bueno, como siempre Pedro, ¿a dónde iremos? Dice, si usted tiene palabra de vida eterna. Y el Señor ya le había dicho una palabra, ustedes ya no sean pescadores de peces, sino pescadores de alma. Pescadores de alma. Eso es lo que somos, hermanos, pescadores de alma. Ya no pescadores de peces que estamos esperando que vengan los peces, no. Eso habla lo material. Sino que Dios nos ha hablado para que nosotros vayamos y anunciemos el reino de Dios. Pescadores de alma. Y nosotros tenemos que tirar la red. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Boga mar adentro. Anda a lo más profundo y tira la red. Y a veces, bueno, ahí Pedro le contestó, Señor, hemos estado todas las noches nosotros pescando, pero en tu palabra, dice, la vamos a echar. Entonces, hermano, nos tenemos que afianzar en la palabra y echar la red sobre la palabra de Él para ser un discípulo, un seguidor, no un seguidor, sino un discípulo. Seguidores hay millones, discípulos hay pocos. Por eso Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos, no seguidores. Discípulos. Discípulos hay que invertir tiempo. Jesús invirtió 3 años y medio con ellos. Tiempo. Que nosotros podamos entender esto en esta noche, lo que cuesta seguir al Maestro. Por último, para que ustedes lean en casa, ahí, léalo en Eclesiastés capítulo 5, del 2 al 7, ahí habla una palabra, dice que no hagamos voto a la ligera y pronunciemos palabra al Señor a la ligera. Amén.